Muy buenas noches, jóvenes, en este sexto encuentro juvenil latinoamericano y caribeño, los jóvenes del futuro en la edad del amor divino. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y sobre los niños y los adultos también aquí presentes. En esta ocasión quiero leer en San Mateo 24, versos 30 y 31, y San Mateo capítulo 13, versos del 11 al 17, y dice así: San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en San Mateo capítulo 13, que es la otra escritura que deseo leerles, dice así: capítulo 13, verso 10 en adelante, dice: entonces, acercándose los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: buscando a los escogidos de Dios. Buscando a los escogidos de Dios. ¿Cuándo? En este tiempo. Buscando a los escogidos de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que después del tema de la primera venida de Cristo, el tema más importante es el de su segunda venida. Así
cómo fue un misterio la primera venida de Cristo, misterio que fue revelado a los escogidos de Dios de aquel tiempo, es también el misterio de la segunda venida de Cristo. Ahora, Cristo hablando en aquellos días a sus discípulos, dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Era concedido a ellos, pero a los demás, dice Jesús, no es concedido. ¿Cuál era el misterio del reino de los cielos que estaba cumpliéndose en aquellos días? Era nada menos que el misterio de la primera venida de Cristo. El pueblo hebreo estaba esperando la venida de Cristo, la venida del Mesías. Ahora encontramos que conforme a la forma que ellos habían interpretado, era solamente una sola. Ellos no comprendían que la venida de Cristo tenía dos partes: la primera como Cordero de Dios y su segunda venida para el día postrero como el león de la tribu de Judá. Ahora encontramos que también estaban esperando al profeta Elías, pues la Escritura daba testimonio que Dios enviaría un profeta mensajero, el cual les estaría preparando el camino al Señor. En Malaquías capítulo 3, verso 1, dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí Dios, por medio del profeta Malaquías, está hablando de la primera venida de Cristo y un mensajero que Él enviará para preparar el camino al Mesías. De ese mensajero también había hablado Dios al profeta Isaías, y el profeta Isaías le había hablado al pueblo hebreo en el capítulo 40 y verso 3 en adelante, diciendo así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pensaron que este que vendría clamando en el desierto, porque siempre que Dios promete una aclamación, o una voz clamando, o una trompeta sonando, o un trueno sonando, siempre Dios envía a un hombre a través del cual se escucha esa trompeta, o ese trueno, o ese clamor, porque es la voz de Dios, como un trueno, como una trompeta o como un clamor. La voz de Dios colocada en la boca de un profeta. Ahora aquí cuando dice voz que clama en el desierto,
Para eso tiene que aparecer un hombre y tiene que ser un profeta. Ahora dice que lo alto será bajado y lo bajo será levantado. Pensaron que vendría haciendo grandes milagros, hablándole a las montañas para que se bajaran y a los lugares bajos para que subieran y así quedara la tierra llana. Pero no, estos son términos espirituales en donde cuando ese hombre apareció, tomó los lugares altos que eran aquellos grandes hombres, como por ejemplo el sumo pontífice, los doctores de la ley, el concilio del Sanedrín, los fariseos y los saduceos, y les dijo: generación de víboras, serpientes, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? ¿Quién les enseñó? Ahí estaba tomando esos que estaban muy altos y los estaba bajando. Y cuando con su mensaje de predicación y llamamiento al arrepentimiento vinieron aquellos publicanos y rameras arrepentidos, creyendo su mensaje y entrando a las aguas para ser bautizados, esos lugares bajos, esas personas bajas, estaban siendo levantadas a la presencia de Dios. Cristo dijo: cosa maravillosa es esta, que vino Juan predicando y vinieron los publicanos y rameras y se arrepintieron y fueron bautizados. Y ustedes no. Ellos van delante de ustedes en el reino. O sea que están entrando al reino de Dios primero que las personas importantes y religiosas del pueblo hebreo. Cuando Juan estaba predicando la palabra, ahora, ¿qué estaba sucediendo? Estaba presente allí el mensajero prometido para preparar el camino al Señor. Y el que vendría después de Juan el Bautista sería un poco parecido a Juan el Bautista. Así es que encontramos que en una ocasión vienen a Juan el Bautista algunas personas importantes a preguntarle quién él es. Fueron enviados por los sacerdotes. Y ahora miren lo que Juan el Bautista contesta. En el capítulo 3 de San Mateo dice, vamos a ver, en San Mateo capítulo 3 nos dice que Juan vino. Vamos a ver, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, aquí podemos ver que Juan estaba prometido en la Escritura, en estas profecías de Isaías. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, o sea, saltamontes. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano está, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, aquí podemos ver cómo estaba llevándose a cabo el ministerio de Juan el Bautista en aquellos días allá en Israel, y podemos ver que este hombre hablaba abiertamente la palabra de Dios. Él no tenía miedo de dar su mensaje, porque su mensaje era de parte de Dios. Ahora encontramos que Juan el Bautista, cuando vinieron a él para preguntarle quién él era, le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Él dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo: no. ¿Eres tú Elías? Él dijo: no. Ahora le preguntan: ¿y tú quién eres? Para que podamos decir a los que nos enviaron: ¿quién eres tú? ¿Qué testimonio tú das acerca de ti mismo? Esto lo dice en San Juan capítulo 1, verso 15 en adelante. Vamos a ver, verso 19 en adelante dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo mensajero precursor de la primera venida de Cristo. Ahora, Juan el Bautista, miren ustedes, era el profeta más grande que había en medio del pueblo hebreo en aquellos días, después del Señor Jesucristo. Juan mismo dice: pero viene uno después de mí, que es mayor que yo. Siempre el precursor anuncia que el que viene después de él es mayor que él. Ahora, Juan el Bautista, cuando fue interrogado, dijo que él no era el Cristo, que él no era el profeta y que él no era Elías. ¿Y por qué Juan el Bautista dijo que él no era Elías? El pueblo hebreo estaba esperando al profeta Elías, porque en Malaquías capítulo 4 y verso 5 en adelante dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que antes que venga el día del Señor, la promesa es que viene el profeta Elías. Ahora el pueblo hebreo estaba esperando a este profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Y por cuanto después del ministerio de Juan el Bautista no vendría el día grande y terrible de Jehová, sino que vendría la dispensación de la gracia, en donde por 2000 años la gracia divina, la misericordia divina sería extendida a la raza humana. Juan dijo que él no era Elías, o sea, Elías. Pero encontramos que el arcángel Gabriel, en San Lucas capítulo, vamos a ver, San Lucas capítulo 1, vamos a leer verso 16 y 17 nada más. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, bien apercibido. Ahora encontramos que el arcángel Gabriel, cuando habló con el sacerdote Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, encontramos que le dijo que ese hijo que tendría sería profeta de Dios y vendría con el espíritu y el poder de
Elías. Ahora, él tornaría el corazón de los padres a los hijos, o sea, tornaría el corazón de los padres bajo la dispensación de la ley a la fe de los hijos, a la fe de los apóstoles, a la fe cristiana. Tornaría el corazón de los que estaban en la fe de la dispensación de la ley. A muchos de los que creían en la ley, encontramos que Juan el Bautista convirtió sus corazones a la fe de los hijos, o sea, a la fe cristiana. Los encaminó hacia Cristo y les dijo que después de él vendría el Mesías, el Cristo. Ahora, Juan convirtió el corazón de los padres a los hijos, y para el día postrero está prometido el regreso de Elías para convertir el corazón de los hijos a la fe de los apóstoles. Ahora, es muy importante conocer el misterio de la venida de Elías en las diferentes ocasiones en que él ha aparecido. El Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, encontramos que dijo: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir. Y en otra ocasión, cuando bajó del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos de Jesucristo, luego de haber visto a Jesús con su rostro como el sol en el monte de la transfiguración, vieron también a Moisés y a Elías, uno a cada lado de Jesucristo. Cristo les había dicho que algunos de los que estaban con él antes del día del monte de la transfiguración, como 6 días antes les había dicho, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, o sea, no verán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él les había dicho también, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo aquí promete la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, aquí en el capítulo 17 de San Mateo y capítulo 9 de San Marcos y capítulo 9 y verso 29 en adelante de San Lucas. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, nos dice San Mateo en su evangelio, y San Lucas nos dice en su evangelio en el capítulo 9 y verso 29, y su rostro se hizo otro. San Lucas capítulo 9, verso 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ahora encontramos aquí a Cristo en el monte de la transfiguración, siendo transformado su rostro resplandeció como el sol, y aparecieron allí Moisés y Elías. Pues Cristo, en esta visión del monte de la transfiguración, estaba mostrándole a sus discípulos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viniendo en su reino. Esto era una visión. Encontramos que Cristo les dijo a ellos: no cuenten la visión hasta que el Hijo del Hombre no haya muerto y haya resucitado. Ahora, cuando bajaron del monte, le preguntan a Jesús. En el capítulo 9 de San Marcos, versos 9 en adelante, dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea que ellos no entendían que Cristo tenía que morir y después resucitar al tercer día. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, Jesús, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, está colocando la venida de Elías para el futuro, para un tiempo de restauración. Pero miren, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido. Es una pregunta. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y estaba hablando de Juan el Bautista. Así lo entendieron los discípulos del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que Juan el Bautista fuera Elías? Si era Juan el Bautista, es que siempre que Dios ha prometido que un profeta que ya vino en el pasado vendrá nuevamente, será siempre otro hombre con el espíritu y virtud de aquel profeta. O sea que será otro profeta que vendrá lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ese otro profeta estará operando el ministerio que había operado en aquel otro profeta del pasado. Ahora encontramos que en la Escritura está prometida la venida del profeta Elías en unos cuantos lugares y para unas cuantas ocasiones.
La primera ocasión en que vino ese espíritu ministerial fue en Elías Tisbita, donde estaba el Espíritu Santo llevando a cabo la obra de aquel tiempo. Luego, la segunda ocasión en que vino ese mismo espíritu ministerial, encontramos que fue en otro hombre, el cual era el siervo del profeta Elías, del cual Dios había dicho que sería el profeta que sucedería al profeta Elías. Allá en el monte del Sinaí, Dios le dijo a Elías: regrésate por el camino que tú has venido, para que unjas a Hazael por rey de Siria, y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Encontramos que Elías el profeta, cuando regresó, se encontró con Eliseo, que estaba arando, tendió su manto sobre él, y el profeta Eliseo le dijo: deja que yo me despida de la familia y luego te seguiré. El profeta Elías le dijo: ¿qué yo te he hecho? Ahora el profeta Eliseo, que no estaba como profeta todavía, sino como una persona que araba en el campo con la última yunta de bueyes, mató los bueyes con los cuales él estaba arando, los cocinó con el arado de madera, el cual usó como leña, y lo dio a comer al pueblo. Todo eso que había cocinado, se despidió de su familia y se fue con Elías. Luego encontramos que cuando el profeta Elías fue a partir en un carro de fuego, lo que hoy en día llamamos un platillo volador, encontramos que el profeta Elías le dijo: Eliseo, Dios me va a quitar de medio de ti, Dios me va a llevar, pide lo que tú quieras y te será concedido. Ahora miren, Eliseo había sido escogido por Dios para ser el profeta que estaría en lugar del profeta Elías. O sea que ocuparía el segundo lugar ministerial de Elías. Y Eliseo le dice: mi petición es que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Elías dice: cosa difícil tú has pedido. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice: yo quiero ser un profeta, Dios no va a decir: pues tú vas a ser un profeta. Dios envía profetas mensajeros para cada edad o para cada dispensación. Están asignados en el programa divino. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Esos espíritus de los profetas corresponden a la sexta dimensión, a la dimensión de la palabra. Y cuando Dios envía un espíritu de profeta de allá de la sexta dimensión, lo envía a la tierra en carne humana. Ese hombre viene con las dos conciencias juntas y no tiene que dormirse para él poder ver visiones de Dios o tener sueños como los tienen las personas cuando se duermen. Un profeta, estando despierto, puede
estar viendo lo que una persona necesita estar viendo cuando está dormida. Ahora, Dios no envía profetas por montones en una edad, sino de tiempo en tiempo, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Un profeta de una edad es un hombre muy grande, muy importante, pero cuando Dios envía un profeta para una dispensación, ese es el profeta mayor que Dios puede enviar. Son los profetas mayores, los profetas dispensacionales. ¿Y saben ustedes una cosa? Que solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. Y ya 6 de ellos han llevado a cabo sus ministerios en las 6 dispensaciones que han transcurrido. Y solamente a Dios le queda un solo profeta dispensacional, un solo espíritu de profeta para ser enviado a este planeta Tierra en un cuerpo de carne para traerle al pueblo el mensaje para una nueva dispensación, para la 7ª dispensación, que es la dispensación del reino. Ahora, ese profeta aparecerá en este planeta Tierra y en él estará el Espíritu Santo, como aparece en Apocalipsis capítulo 7 y versos 2 en adelante, que dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel mensajero es enviado por Dios para llevar a cabo una misión, una labor muy importante prometida en la Escritura. Dice: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Podemos ver aquí la misión especial que tiene este ángel mensajero con el pueblo hebreo. Este es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, que viene con el Espíritu Santo para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Aquí dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ahora, este ángel mensajero es el profeta final que Dios enviará al planeta Tierra con una misión especial de llamar y juntar a todos los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Este ángel mensajero también estará llamando y juntando con gran voz de trompeta a los escogidos de Dios de entre los gentiles. Y el número de ellos no está mencionado en la Escritura, y mi deseo es que sean millones de hijos e hijas de Dios de entre
los gentiles que escuchen el llamado de Dios a través de este ángel mensajero que viene con el Espíritu Santo en el día postrero. Ahora, Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, encontramos que en el monte de la transfiguración, los ángeles de los cuales habló Cristo, con los cuales el Hijo del Hombre vendría, son Moisés y Elías. Ángel significa mensajero de Dios. Un profeta mensajero de Dios es un ángel de Dios enviado a los hijos de Dios. Dios dijo por medio del profeta Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 y verso 15 en adelante: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice Dios por medio del profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios envía. Por eso el pueblo hebreo escuchará a ese profeta, a ese ángel que viene con el sello del Dios vivo. También la iglesia del Señor Jesucristo está llamada a escuchar al profeta que Dios envía en cada tiempo. Y para el día postrero encontramos que este ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo, es el último profeta prometido por Dios en la Escritura, para venir en el día postrero y llamar y juntar a los escogidos de entre los gentiles, y después llamar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo. Ahora encontramos que así como el ministerio de Elías, la segunda ocasión en que fue manifestado en la tierra, estaba en otro hombre llamado Eliseo, el cual pidió la doble porción de ese espíritu que estaba en Elías y vino sobre él cuando Dios se llevó a Elías en el carro de fuego, en el platillo volador. Perdón. Vino el Espíritu Santo en esa doble porción ministerial sobre Eliseo. Luego la tercera ocasión en que vino el espíritu ministerial de Elías y fue llamado Elías, porque estaba el espíritu ministerial de Elías en ese otro hombre, fue en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el Elías que Dios enviaría para precursar la primera venida de Cristo. Por eso, cuando los discípulos de Jesucristo le dicen, no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. O sea, y no hemos visto la venida del profeta Elías, y los fariseos y los doctores de la ley dicen que es necesario que venga primero Elías antes del Mesías, y nosotros estamos creyendo en ti y sabemos que tú eres el Mesías. ¿Y dónde está Elías? Porque Elías tiene que venir primero antes que el Mesías. Jesús dijo, ya Elías vino. Hicieron de él todo lo que quisieron hacer, y entendieron entonces que les hablaba de Juan el Bautista, porque en Juan el Bautista estaba el espíritu y virtud de Elías manifestado por tercera ocasión. Siempre que Dios promete a un profeta que ya
vino en el pasado y promete que vendrá de nuevo, es el espíritu ministerial de ese profeta en otro hombre, en otro profeta. Ahora, para precursar la segunda venida de Cristo, para el final de la dispensación de la gracia, encontramos que también tenemos la promesa que Dios enviará a Elías por cuarta vez, para tornar el corazón de los hijos a la fe de los apóstoles. Y en esta ocasión, en esta tarde les digo, ya Elías vino y se fue. Fue William Marion Branham, el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. En él estuvo el espíritu y virtud de Elías manifestado por cuarta ocasión. Pero él se llamaba William Marion Branham, porque era otro hombre, pero el ministerio era el mismo que había estado en el profeta Elías al principio, porque el Espíritu Santo es el que da los ministerios y los opera. Lo operó en el profeta Elías ese ministerio, lo operó por segunda vez en Eliseo, lo operó por tercera vez en Juan el Bautista y lo operó por cuarta vez en William Marion Branham, y está prometido para ser operado el ministerio de Elías por quinta vez. Por eso en el monte de la transfiguración apareció allí Elías y apareció también Moisés, porque el ministerio de Moisés está prometido para ser manifestado en el día postrero. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. Cuando es manifestado ese ministerio, una nueva dispensación está comenzando. Y Él es el que trae el mensaje para esa nueva dispensación. Su ministerio, cientos o miles de años atrás, fue para abrir una nueva dispensación, la dispensación de la ley. Y el pueblo hebreo no ha salido de la dispensación de la ley, la quinta dispensación, y solamente el ministerio de Moisés, siendo operado nuevamente en otro hombre, podrá convertir el pueblo hebreo a Dios, podrá convertir al pueblo hebreo al mensaje de Dios correspondiente al día postrero. Por eso el espíritu ministerial de Elías está prometido para ser manifestado nuevamente en la tierra por segunda vez en el día postrero, en donde la dispensación del reino, la séptima dispensación, se abre con el ministerio de Moisés trayendo el mensaje del evangelio del reino. El mensaje del evangelio del reino está representado en la gran voz de trompeta o trompeta final. Pues cuando se habla de una trompeta, se está hablando de la voz de Cristo, hablándole a su iglesia, y luego le hablará al pueblo hebreo. Por eso aquí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11 nos dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que estaba en el día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. No es una trompeta literal, sino ¿quién es el alfa y omega? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia
hablándole a sus escogidos en el día postrero, que es el día del Señor. Ese es el séptimo milenio. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4, encontramos nuevamente la voz de Cristo como una trompeta. Dice, a mitad del verso 1 dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí la voz de Cristo promete a los que suban donde Él está hablando, darle a conocer las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron durante estos 2000 años pasados que han transcurrido desde Cristo hasta acá. Pues ya han transcurrido 2000 años que son delante de Dios 2 días. Los días postreros son, así como para nosotros, los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. El jueves es el 5.º día de la semana, el viernes es el 6.º día y el sábado es el 7.º día. ¿Cuál es el día postrero de la semana? El 7.º día. Y en medio del pueblo hebreo era conocido también como el día del Señor, porque era el día que Dios le había dado al pueblo hebreo de reposo para dedicarlo a Dios. Porque el día sábado, el 7.º día, es tipo y figura del 7.º milenio, porque el 7.º milenio es el día postrero delante de Dios. Un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Los días postreros son el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Por eso, cuando Cristo estaba en su ministerio, habían comenzado los días postreros. Por esa causa es que el apóstol San Pedro, el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en donde nacieron de nuevo 120 personas, y en donde nació la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que algunas personas pensaban que estaban llenos de mosto, o sea, estaban borrachos, pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice aquí el capítulo 2, verso 14 en adelante, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea que era de 8 a 9 de la mañana, que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando dijo San Pedro que vendría el Espíritu Santo en los postreros días, lo citó de la profecía de Joel. Los postreros días habían comenzado en el tiempo del Señor Jesucristo,
porque los postreros días delante de Dios son los milenios finales, o sea, el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. 1000 años de los nuestros es un día delante de Dios. Los 3 días postreros o los días postreros delante de Dios son los 3000 años finales de la semana de Dios, que comenzaron en el tiempo de Jesús de Nazaret. Ahora el día postrero es el séptimo milenio, así como el día postrero de la semana es el séptimo día, que es el sábado. Ahora encontramos que para el día postrero, para el séptimo milenio, tenemos la promesa dada por Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, esta gran voz de trompeta es la misma gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1 verso 10, que es la voz de Jesucristo, el mensaje que Jesucristo le da a su iglesia en el día postrero, en medio de los gentiles, antes de tratar con el pueblo hebreo, el cual está esperando la venida del Mesías. En la actualidad encontramos que el pueblo hebreo coloca pancartas diciendo bienvenido el Mesías, y otros escritos relacionados a la venida del Mesías, la cual ellos están esperando en este tiempo. Pero antes, Dios estará llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales están representados en las vírgenes prudentes que tomaron aceite en sus lámparas, y que en el día postrero, en la venida del esposo, en la venida de Cristo, le recibirán y entrarán con él a las bodas, y se cerrará luego la puerta. El llamado final de Dios, el llamado de la gran voz de trompeta, es para juntar a todos los escogidos de Dios, o sea, a las vírgenes prudentes, que son los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, luego de haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, Cristo mostró en la parábola de las 10 vírgenes y en otras parábolas que el reino de los cielos, o sea, el cristianismo, estaría compuesto por vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Vírgenes prudentes son aquellos que han creído en Cristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y las vírgenes fatuas son aquellos que han creído en nuestro amado Señor Jesucristo, pero no han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Por lo tanto, no han entrado en el reino de Dios, aunque piensen que por haber creído en Jesucristo, eso es el todo, y no se han dado cuenta que luego de creer en nuestro amado Señor Jesucristo,
Se requiere nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer nuevamente de su madre, pero era un nuevo nacimiento, el cual lo produce el Espíritu Santo. Y cuando la persona nace de nuevo, esa persona entra al reino de Dios, entra al cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Solamente por un espíritu, por el Espíritu Santo, es que la persona puede entrar a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos que han nacido de nuevo son los que en el día postrero son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta. Pero habrá la posibilidad de que haya alguno que no haya nacido de nuevo. Claro que sí. ¿Y qué será de él? Si es un escogido, pues recibirá el mensaje de la gran voz de trompeta y luego nacerá de nuevo del agua y del Espíritu. No hay ningún problema, pues sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora es para el día postrero, para el séptimo milenio, que Jesucristo envía los ministerios de Moisés y Elías. Es por medio de estos ministerios operados por el Espíritu Santo en este ángel que viene con el sello del Dios vivo, que el Espíritu Santo Jesucristo estará hablándole a su iglesia y estará dándole su mensaje final. Y así estará llamando y juntando a todos sus escogidos. Será la obra no de un hombre, sino la obra del Espíritu Santo en el día postrero en favor de todos sus hijos e hijas que viven en este planeta Tierra, sin importar en qué religión o secta religiosa se encuentren, porque es un mensaje para todos los hijos e hijas de Dios. Ahora encontramos que la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 4, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. La voz de Cristo en su ángel mensajero, que viene ungido con el Espíritu Santo, estará hablando por medio de su ángel mensajero. ¿Qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. En su mensaje estarán reveladas todas estas cosas para ser dadas a conocer a todos los escogidos de Dios, porque a ellos es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿dónde y quién será ese instrumento de Cristo a través del cual estará hablando, al cual habrá ungido, habrá sellado con el Espíritu Santo, como nos muestra en Apocalipsis capítulo 7? Pues donde esté el Espíritu Santo en el día postrero, en el mensajero que esté, que haya ungido como el profeta para dispensación del reino,
a través de ese profeta estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para conocer estas cosas que deben suceder en el día postrero. Y las vírgenes prudentes escucharán. Las vírgenes fatuas no escucharán. Y por eso no entrarán con Cristo a las bodas, y la puerta se cerrará, y cuando quieran entrar ya estará cerrada, y serán luego echadas a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes durante la gran tribulación. Pero las vírgenes prudentes entrarán con Cristo a las bodas, a la unión de Cristo con su iglesia, con su cuerpo místico de creyentes, y serán transformados sus cuerpos físicos y serán raptados luego, como fue raptado el profeta Elías y como fue raptado nuestro amado Señor Jesucristo. E iremos a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver a través de quién estará el Espíritu Santo dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y a través de quién esté dando a conocer estas cosas, las personas estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final. O sea, estarán escuchando la voz del Alfa y Omega, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero, ungido con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo a través de él el que da a conocer esas cosas. No hay otro profeta mensajero señalado para el día postrero. Es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino. En Apocalipsis 22 y verso 16, nuevamente Jesús confirma que Él ha enviado a su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero, el ángel con el sello del Dios vivo, el ángel con el Espíritu Santo en el día postrero, predicando el mensaje del evangelio del reino, para con ese mensaje ser llamado y juntado todo escogido de Dios, para ser preparado para la transformación de su cuerpo y luego poder ir a la cena de las bodas del Cordero con un cuerpo eterno y glorioso y jovencito, el cual será de 18 a 21 años. Será un cuerpo eterno, el cual recibiremos en este día postrero, en el séptimo milenio. Los muertos en Cristo también resucitarán en cuerpos eternos, pues nuestro amado Señor Jesucristo, hablando de los creyentes en Él, dijo en San Juan capítulo 6 verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Una resurrección viene para los muertos en Cristo, los que han creído en Él en edades pasadas y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han venido a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Vean la bendición tan grande que hay, no solamente para los muertos en Cristo de edades pasadas, sino para nosotros los que vivimos en este tiempo final. Hemos de recibir una transformación, un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. Buscando a los escogidos de Dios. ¿Cuándo? En el día postrero, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos visto lo sencillo que es todo en el programa de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él está llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer este misterio del reino de los cielos. El misterio del llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios en el día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por dejar ver este gran misterio prometido para el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.